Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí con un pequeño atraso, pero ya logramos solucionarlo. Este, tenemos invitado al señor Arcelio Chávez, ¿verdad? Él es, digamos, integrante de lo que es el programa Bandera Azul Ecológica en la categoría comunitaria y también es funcionario del Laboratorio Nacional de Aguas. Hoy nos trae un importante mensaje sobre lo que es el acompañamiento, ¿verdad? O bien, el acompañamiento a los programas de Bandera Azul que hemos estado realizando en estos días. Muy importante que todos estén, ¿verdad? Como enterados de todos los puntos, ¿verdad? Bandera Azul es una categoría que involucra comunidades y las comunidades quieren hacer acciones para que todos estemos como enterados en ese rollo de la importancia con el ambiente. Don Arcelio nos va a traer el tema de la importancia del agua en la salud humana y lo dejo, don Arcelio, para que pueda hacer la presentación y brindarnos ese mensaje. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes compartiendo este ratito. Voy a compartir la presentación. No me sale. Vamos a ver esta. Me indican si se logra ver, sí. Stephanie. Sí, ahí la estamos logrando ver. Ok, entonces iniciamos. Sí, iniciemos. Ok, bueno. Entonces, como bien lo dijo Stephanie, voy a hablarles un poquito sobre lo que es el agua, en este caso en el proceso de la salud y la enfermedad. Un tema que es muy interesante, puesto que a veces desconocemos muchas cualidades que tiene el agua, tanto para lo positivo como para lo negativo en relación a la salud humana. Entonces, por eso esta ponencia tiene este título de su relación en la salud-enfermedad, agregando un enlace en Costa Rica. Para dar inicio, entonces, indicar que el agua cumple un papel muy importante en el cuerpo humano, ¿verdad? Tiene varias funciones, dentro de las cuales voy a nombrarles las fundamentales. La primera es que el agua actúa como un mecanismo de transporte de todos los nutrientes y los productos de desecho entre los órganos y los tejidos del cuerpo. Esto es una función sumamente importantísima, ¿verdad? Prácticamente sin el agua nuestro organismo no podría llevar a cabo el metabolismo. Entonces, vean qué interesante que gracias al agua que consumimos a diario, es que llevamos a todas las partes de nuestro cuerpo los minerales, los nutrientes, las proteínas, etcétera. Pero indica que además sirve como mecanismo también para evacuar los desechos. Entonces es donde entra la segunda función. El agua que hay en nuestro cuerpo también nos sirve demasiado para lo que es disolver los productos de desecho en la orina y las heces. Entonces es un vehículo que sirve para poder excretar de nuestro cuerpo todo aquello que ya no necesitamos. No sé si alguno en algún momento ha padecido de esta enfermedad conocida por nuestros abuelos, le llamaban a uno estreñimiento. Ay, estás estreñido, ¿verdad? Que iba uno al servicio sanitario y le dolía demasiado el estómago y le costaba mucho dar del cuerpo
porque la materia fecal estaba muy sólida, muy endurecida. Entonces, ¿qué pasaba? Que era por falta de agua en nuestro cuerpo. Por eso es importante, nosotros motivamos mucho el consumo de agua a diario. En muchas presentaciones podemos ver el agua, pero el agua pura también favorece bastante a lo que es la salud. El tercero es que funciona para lubricar y proporcionar soporte estructural a todos los tejidos y articulaciones del cuerpo. Gracias al agua que hay en nuestro cuerpo es que nosotros podemos movernos, caminar, correr, agacharnos, levantarnos, o sea, hacer todos los movimientos que hacemos gracias al agua que hay en nuestro cuerpo. Si no tuviéramos agua en nuestro cuerpo, seríamos como un palo seco, ¿verdad? Sin ningún tipo de movimiento, muy rígidos. Un detalle aquí importante es que esta lubricación y este soporte que el agua le da a toda la estructura corporal, se va agotando conforme vamos creciendo en edad. Por eso es que los niños o los muchachitos, los chicos jóvenes, son muy ágiles, se caen y amortiguan muy fácil los golpes, se levantan, siguen corriendo, jugando. Mientras que una persona adulta mayor ya lo vemos que le cuesta un poquito caminar, hace así como trencito, ¿verdad? O si se cae, le cuesta mucho levantarse, o inclusive si se cae, se golpea, puede sufrir una quebradura o una ruptura de algún ligamento. Entonces, vean qué interesante, conforme vamos creciendo en edad, vamos perdiendo capacidad de agua. Entonces, de aquí lo importante del consumo de agua, nuevamente lo digo, a diario, y principalmente cuando somos personas ya grandes en edad. El otro es que ayuda a mantener en forma constante la temperatura de nuestro organismo. Esto se llama termorregulación del organismo. ¿Cómo es esto? Esto es que gracias al agua que hay en nuestro cuerpo es que logramos mantener una temperatura constante. ¿Para qué? Para que no colapsemos, para que nuestro cuerpo no le pase como le sucede a una olla de presión o como le sucede al radiador de un carro si se queda sin agua, ¿verdad? Que puede fundir el motor. La idea es que tengamos suficiente agua en nuestro cuerpo para mantener la temperatura. Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales estamos expuestos a altas temperaturas externas, por ejemplo, en un cuarto muy caliente o estamos bajo el sol en un lugar muy cálido, ¿verdad? Recibiendo un sol muy fuerte, ojalá a mediodía o a la 1 de la tarde, o porque podemos estar enfermos con fiebres. Entonces, cuando superamos esos niveles de temperatura, es que entra la termorregulación de nuestro cuerpo tratando de enfriarnos, tratando de regresarnos a una temperatura normal. Por eso es que en ocasiones cuando estamos expuestos a altas temperaturas, empezamos a sudar y en ocasiones inclusive el sudor, nosotros sentimos que estamos sudando frío, o hay personas que nos dicen, uy, este está con fiebre o está con temperatura, está hirviendo, ¿verdad? Pero nosotros en realidad sentimos frío, es porque el agua que hay en nuestro cuerpo está tratando de luchar para bajar la temperatura de nuestro organismo. Entonces, vean qué interesante estas 4 funciones del agua dentro del cuerpo humano. Y ahora vamos a ver entonces una proporción del agua que se encuentra en los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, por lo menos en unos cuantos que extraje acá en un cuadrito para mostrar que la sangre es el que mayor proporción de agua tiene. Un 83% de nuestra sangre es agua, pero no estamos tan lejanos con la sangre de los riñones. Los riñones son prácticamente una esponja de agua. Un 82.7% de su proporción es agua. Y así sucesivamente vemos el corazón, los pulmones, el vaso, el músculo, los intestinos, la piel, el esqueleto, inclusive los huesos y hasta el tejido adiposo. El tejido adiposo, como vemos acá, contiene una menos proporción de agua, pero igual contiene un poquito, ¿verdad? Un 10%. ¿Qué es el tejido adiposo? Por aquello que suena extraño, el tejido adiposo es esa grasita que a veces se nos hace, ¿verdad? Esas llantitas que se nos hacen ahí en la pancita, ¿verdad? Algunas personas, la grasa acumulada, eso es tejido adiposo. Hay un detalle interesante, la persona, entre más grasa tenga, tiene un poquito menos de proporción de agua. Entonces, con más razón hay que incrementar el consumo de agua. Y dice acá al pie del cuadro que constituye alrededor de un 70% del peso corporal masculino la cantidad de agua.
en el hombre, pero en la mujer es de un 55 a un 60%. Y esto debido a que la mujer tiene un poquito menos. ¿Por qué la mujer tiene menos agua que el hombre? Porque la mujer tiene la mujer tiene un poquito más de grasa que nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por eso las mujeres son tan bellas y tan bonitas. Ellas tienen bustos, tienen caderas, entonces tienen unas proporciones de grasa muy diferente a la del hombre, por lo cual hace que tenga menos cantidad de agua en su cuerpo. Esta es una imagen gráfica, no es que sea así, ¿verdad? Me decía un niño en un taller que di en una escuela, uy, yo no sabía que yo tenía agua hasta aquí, hasta el pecho. No es así, ¿verdad? Es como para mostrar la proporción de agua que hay en nuestro organismo. Por eso cuando fallecemos, se empiezan a secar todos los líquidos, ¿verdad? Quedamos ahí en un puro hueso, en puro esqueleto y un poquito de piel. Llegamos inclusive con el pasar de los años a quedar hechos polvo. O sea, todo lo que hay, la gran proporción de nuestro cuerpo, nuestro organismo, es agua. Y en la naturaleza vemos algunos ejemplos también. Este es un elefante de aproximadamente 6 toneladas de peso. 4 de esas toneladas de su peso son agua, por más seco y áspero que se vea su piel. Un pez, la mayoría de los peces tienen una gran proporción de agua, ¿verdad? Esos que son tan ágiles, tan flexibles. La carne o el pescado, cuando uno come pescado, por eso es tan saludable, ¿verdad? Porque prácticamente casi no tiene grasa. Y anda alrededor de un 80% en su peso corporal en agua. Ok. Viéndolo así en la nutrición, tenemos poco tiempo, voy a hablar de 2 elementos muy importantes, el calcio y el magnesio. El calcio lo encontramos en muchos alimentos. De hecho, no sé si recuerdan cuando estábamos en la escuela o colegio, ¿verdad? Esta tabla que les muestro acá, donde teníamos o nos enseñaban a nosotros los 4 grupos o 4 grandes grupos de alimentos, ¿verdad? La leche y sus equivalentes, las carnes, los huevos, las verduras y frutas y el pan y los cereales. Nosotros en el Laboratorio Nacional de Aguas agregamos un 5º elemento a esta tabla y es el agua, porque el agua de calidad potable y apta para consumo humano es un alimento y hay que verla como tal. El agua de calidad potable aporta a la ración diaria de un ser humano alrededor de un 5.8% de calcio. Entonces vean qué interesante. Quizás algunas personas no asimilan la leche porque nos afectamos, ¿verdad? Entonces ya no asimilamos la lactasa, entonces no podemos tomar leche porque se nos abomba el estómago o nos manda con una diarrea al servicio. Quizás a algunas personas no les gusta comer huevo, no les gusta comer carne, pescado o brócoli o naranja o pan. La mayoría de panes tienen bastante calcio, inclusive los cereales, vemos que muchos de los cereales en sus empaques dicen fortificado, ¿verdad? Eso es porque les agregan calcio, carbonato de calcio. Entonces, vemos que hay alimentos que contienen calcio y le aportan al ser humano a diario, pero tomando 2 litros de agua al día, le estoy aportando la cantidad de calcio que mi organismo necesita. Entonces, vean qué interesante, como esto del calcio a nivel de nuestro organismo es un alimento que podemos extraer del agua que tomemos. El calcio cumple muchas funciones a nivel del organismo, ¿verdad? Es increíble, es el motor, es la gasolina que mueve el corazón, bueno, es increíble. A nivel de Costa Rica, vemos en este mapita que hay lugares un poquito más oscuritos. Las cantidades de calcio en concentraciones más altas se encuentran normalmente más cercanas a la costa. Cerca de la playa es donde encontramos más altas concentraciones de calcio en fuentes de agua, ¿verdad? Y si nos vamos hacia la parte más interna del país, las medidas de calcio ya vemos que son escasas o normales o escasas. Pero cercano a la costa son muy buenas las concentraciones de calcio en el agua. Vamos a hablar rápidamente del magnesio. El magnesio es otro elemento muy importante para la vida, para la salud. De igual forma, en esta tabla de alimentos lo encontramos en muchos productos. Encabezando la tabla vemos que está el tofu. El tofu es una especie de queso hecho a base de soya, ¿verdad? Pero le aporta una gran proporción de magnesio al ser humano, a la dieta.
Hay otros elementos, frijoles, nueces, chocolate, cacao, cereal, leche, pan, carne, huevos, frutas. Y llegamos hasta el agua nuevamente. 2 litros de agua al día de calidad potable le aportan 4.5 a la ración diaria de un ser humano, o sea, la proporción que necesitamos para vivir al día. Entonces, como lo dije antes, yo puedo sustituir muchos alimentos tomando agua de calidad potable. Estoy dándole a mi cuerpo el magnesio que necesita. De igual forma, vemos ¿Y el cómo nos magnesio. cuesta eso a veces, verdad? Tomar esos 2 litros de agua al día. Sí, cuesta mucho porque también a veces nos equivocamos. Eh, Uno no es que debe agarrar la botellona de 2 litros de agua y tomársela cor, Sí, ¿verdad? Pero sí, por lo menos en proporciones. Se dice de 8 vasos al día. 2 vasitos en la mañana, ojalá antes de ducharse, antes de bañarse para relajar un poco el organismo del cuerpo. Antes de comidas es bueno tomarse un vasito de agua para preparar la digestión, para preparar el organismo. Antes de acostarse es bueno tomarse un vasito de agua para relajarse, para dormir bien. Si estamos expuestos a altas temperaturas, como lo dije antes, ¿verdad? Hay que incrementar el consumo de agua, o si hacemos ejercicio, deporte, o si trabajamos en el campo. También es bueno tomar agua principalmente cuando estamos enfermos y tenemos pérdidas anormales de agua, que ahorita se los voy a mostrar. Entonces ves que esos 2 litros se pueden dar en proporciones durante el día, no necesariamente así, ¿verdad? De un solo. sí. Ahora, yo tomo el agua que mi cuerpo me pida. Eso es un hecho. Yo no voy a tomar más de la cuenta. Si yo no puedo tomarme los 2 litros de agua, no me los tomo, pero sí lo que mi cuerpo me pida. El problema que les mencionaba al principio, conforme vamos creciendo en edad, es que también esto, ¿verdad? La memoria como que a veces se nos hace más perezosa, entonces no nos recuerda que hay que tomar agua, no nos avisa que mi cuerpo necesita agua. Entonces, sucede que somos más adultos y ya casi no tomamos agua. Entonces, con más razón tenemos que incrementar el consumo de agua. Recordarnos que hay que tomarse el agüita por lo menos unos 8 vasitos al día. En este otro mapa vemos la proporción de magnesio en el país. Normalmente los cantones con más proporción de magnesio en el agua, en las fuentes de agua, se da nuevamente cerca de las costas. ¿Por qué esto es así? Y a lo interno del país se da escaso. ¿Por qué esto es así? Dios no se equivoca. La naturaleza es increíble. Donde hay calcio, hay magnesio. Y si hay exceso de calcio, hay exceso de magnesio. Y si hay escasez de calcio, hay escasez de magnesio. O sea, es un equilibrio. Van como de la mano estos dos elementos. Entonces, ¿qué sucede? Vean qué interesante. A nivel de las costas vemos altas concentraciones de calcio y magnesio en el agua, que son muy buenas, ¿verdad? Son muy buenas para la salud en las proporciones adecuadas, pero si lo tomamos en exceso, nos puede ocasionar enfermedades. Por ejemplo, litiasis renal. Si tomamos exceso de calcio y magnesio en el agua, nos puede ocasionar las famosas piedritas, ¿verdad? Pero si vivimos a lo interno del país y consumimos agua con escasez de calcio y magnesio, nos afecta a nivel cardiovascular, porque nosotros necesitamos inyectar energía al corazón para que palpite, para que se mueva. Entonces, por ejemplo, llega una persona porque está a punto de que le dé un infarto, ¿verdad? Llega al hospital con el corazón que va y pum, 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 ¿verdad? Que se quiere salir del pecho. Inmediatamente el doctor, antes de hacer cualquier análisis, ¿verdad? Para salvar a la persona, inmediatamente le aplican carbonato, sulfato de magnesio. ¿Para qué? Para relajar el corazón y volverlo a la normalidad. Y ya cuando el paciente está un poquito estable, ok, ahora sí empieza todo el protocolo, ¿verdad? Para ver por qué se dio la situación del corazón. Si más bien estamos teniendo una arritmia cardíaca, ¿verdad? Que nuestro corazón más bien está como queriendo dejar de palpitar porque está muy débil, está a punto de decirnos adiós, ¿verdad? Más bien nos aplican sulfato de calcio.
para inyectarle energía al corazón y volverle a dar ese movimiento que necesitamos. Entonces, vean qué interesante como a nivel cardiovascular, dos elementos que estoy hablando que se encuentran en el agua son muy favorables para la salud del ser humano. Ok, eso era un paréntesis. Quería mostrarles acá una laminita de hace unos 2-3 años. Sí, 2-3 años. A nivel nacional y a nivel internacional se hizo un estudio por parte de la National Geographic, un científico hizo un estudio sobre las zonas azules del mundo. Dentro de esas 5 zonas azules del mundo, Icaria, está otra en Florida, Estados Unidos, en Italia, Icaria, creo que hay otra por el lado de las zonas asiáticas, en Okinawa, y se me queda una por ahí. Pero también hay una aquí en Costa Rica, la zona azul que se encuentra en Nicoya, en Guanacaste. Y esa zona azul la identificamos con varios ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos algunas fotografías de personas longevas, personas con altas edades que se encuentran viviendo en esa comunidad, en esas zonas de Nicoya, ¿verdad? Donde el agua es de una excelente calidad, tanto en calcio como en magnesio y otros elementos, sodio, potasio, etcétera. Pero vemos personas mayores que se levantan a trabajar como jornaleros, que todavía montan a caballo, estas señoras que se levantan a hacer tortillas, que son muy activas, tienen mucha energía, tienen una salud muy, muy buena. Podemos decir que tiene que ver mucho con el agua que consumen. Claro, también son personas que se acuestan temprano, se levantan temprano, se alimentan saludable, hacen ejercicio, caminan o trabajan en el campo. Entonces son personas que se mantienen activas durante muchos años de su vida. Pero muy importante, las fuentes de agua que los abastecen tienen excelentes condiciones de minerales y de nutrientes, lo cual hace que la persona sea una persona muy sana. Ahora, si vemos estas personas de estas edades, sabemos que son personas que quizás en su vida nunca han consumido Coca-Cola, nunca en su vida han consumido bebidas gaseosas, que quizás no comen comida chatarra, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos que además suman a esto. Pero sí hemos detectado, gracias a estudios e investigaciones que hemos hecho, que gracias a la calidad de agua que consume esta población, es que se detectó que un sector de Nicoya es una zona azul. Y tal vez ahí te agrego, ¿verdad? Lo encontré. Ajá. Es Okinawa en Japón, luego Sí, qué pena aquí. Cerdeña. Ah, mira, ahí la tiene, sí. Ah, Sí, bueno. se me fue que Que la le habías había agregado, agregado. Ah, ok, ves, ahí está. se me fue que la había agregado porque la tenía como un follow, ¿verdad? Digo, yo voy a Ah, dejarla ahí ya, por ya, ya. aquello. Pero bueno, gracias por el aporte. Ahí están, Sí, sí, exactamente. La que se me había quedado era la de Grecia. la de Grecia. No, Icaria No, en sí la Grecia, dijo, sí la dijo. sí. Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia. Cerdeña era la que se me había quedado. Ok, vean qué bonito como esto de las zonas azules, a pesar de que Costa Rica sea tan pequeñito a nivel de este mapa mundi, tenemos ya mucho, mucho que mostrarle al mundo, mucha huella en este aspecto y en este caso con respecto a la calidad de la población que vive en una zona azul. Ok, vamos a continuar entonces con la parte del agua. ¿Cuáles son las pérdidas normales de agua de nuestro organismo, de nuestro cuerpo? Cuando orinamos, cuando sudamos, por medio de las heces o a través de los pulmones y la piel. Por ejemplo, ahorita que yo estoy conversando con ustedes, normalmente cuando uno habla mucho, ¿verdad? O por un largo rato extendido, empezamos a perder agua también. Entonces, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que hay conferencistas, oradores que les tienen ahí el vasito con agua, ¿verdad? Para estar hidratándose porque estamos perdiendo agua. Pero estas son las pérdidas normales. Hay pérdidas anormales de agua y es cuando estamos enfermos, por ejemplo, con diarreas, con vómitos o cuando tenemos algún tipo de sudoración patológica porque estamos intoxicados o tenemos malaria o tenemos dengue o tenemos zika o chikungunya porque tenemos alguna enfermedad que nos está elevando la temperatura. Entonces empezamos a sudar y perdemos agua sin darnos cuenta o nos deshidratamos y entonces son pérdidas anormales de agua. Con más razón, en estos casos hay que incrementar el consumo de agua. No importa que estemos
con diarrea. Porque hay gente que dice, ay no, yo no tomo agua porque me tomo un vasito y defeco como 3 litros. Con más razón hay que incrementar el consumo de agua. Claro, si son electrolitos, ¿verdad? Si son sueros o si son aguas endulzadas o aguas con un poquito de limón y sal, en buena hora, porque favorecen a recuperarnos más pronto. Pero si no es así, por lo menos agüita de calidad potable, ¿verdad? Para tratar de hidratarnos y recuperarnos. Hay algo que lo digo con vehemencia y es que no todas las aguas son de calidad potable y a veces nos equivocamos. Por ejemplo, los que pagamos un servicio de agua de consumo humano, sea la IA o sea la empresa de Servicios Públicos de Heredia, o sea un acueducto municipal o a un acueducto rural que se conoce como ASADA, tenemos la responsabilidad de saber de qué calidad es el agua que nos están dando estos entes administradores de acueductos, para saber si es de calidad potable y saber si yo me la tomo y me va a hacer bien. Por otro lado, tenemos las famosas aguas envasadas. Hay empresas que envasan agua para la venta y muchas personas las compran sin saber qué contiene esa agua o sin saber si esa agua de verdad efectivamente me va a hidratar. Por eso hay que tener cuidado con las aguas que hay en el mercado, leer las indicaciones, leer las etiquetas. Eso es muy importante. Ok. Entonces, ¿por qué debemos tomar agua? Bueno, ahí dice 2 litros de agua, pero ya hablamos, ¿verdad? Que puede ser más, menos, lo que tu cuerpo te pida, 8 vasitos, pero para hidratarnos, para asimilar los nutrientes, para la eliminación de los residuos celulares de nuestro organismo, o bien cuando estamos enfermos con altas temperaturas. Hasta aquí vamos a llegar a lo que era la parte del agua en el organismo y los beneficios que tiene para el ser humano. Y ahora vamos a entrar a la parte un poquito más negativa, que sería la parte del papel del agua en la transmisión de enfermedades. ¿Cómo nos podemos enfermar por medio del agua? Bueno, antes de entrarle a ese detalle, mostrar esta lámina que la logré conseguir en una publicación de internet. Y me duele, pero es que es cierto, es real. Esto no es ciencia ficción. Hay muchos pueblos en el mundo que carecen de agua de calidad potable. Y los que principalmente se ven afectados son los niños. Dice acá que cada año mueren más de 3 millones de niños a causa de enfermedades transmitidas por el agua. El agua puede transmitir muchas enfermedades infectocontagiosas por ser contaminada o de mala calidad o por encontrarse, como vemos en estas fotografías, en estos estados que son fuentes de agua completamente contaminadas, ¿verdad? Niños lavando los utensilios de comida, de los trastes, como decimos nosotros, o que se bañan en estas aguas contaminadas, porque es la única agua que tienen. O niños que se tienen que levantar en las mañanas, no para ir a una escuela. Bueno, actualmente no pueden ir a la escuela, ¿verdad? Pero por el asunto de la pandemia, pero se tienen que levantar en las mañanas para recorrer 3, 4, 5 kilómetros en busca de agua para llevar a sus casas. Y resulta que encuentran una fuente de agua contaminada, pero es la única que encontraron, entonces tienen que usar esas aguas. Y por eso es que hay tantas muertes o enfermedades transmitidas por agua a nivel mundial. Ok, entonces, por medio de la ingesta, nosotros nos podemos enfermar, ya sea por microorganismos patógenos que podemos encontrar en el agua o bien por sustancias químicas tóxicas. Para poner 2 ejemplos, un agua contaminada con un microorganismo me puede generar una enfermedad aguda. O sea, yo me tomo un vaso de agua contaminado, pensemos en coliformes fecales o caquita, y en 1 o 2 horas ya tengo un retorcijón de estómago. Y dentro de unas 5 o 4 horas ya estoy con una diarrea en el servicio. Son enfermedades muy rápidas, enfermedades agudas transmitidas por microorganismos patógenos. Pero si me enfermo por sustancias químicas tóxicas, que es muy peligroso también, lo hace más peligroso el que yo no siento síntomas en corto plazo. Los síntomas los voy sintiendo 2, 3 días después o 4 días después o incluso meses o años. Por eso hay enfermedades transmitidas por el agua que no nos damos cuenta hasta que las personas empiezan a presentar síntomas. El problema es que ya han pasado mucho tiempo y entonces hay que actuar muy rápido. Por eso es sumamente importante un detalle que les voy a mencionar. Nosotros en el Laboratorio Nacional de Aguas hacemos análisis de la calidad de agua que consume la gente
tanto microbiológicamente hablando como físico-químicamente. Son un complemento, porque yo puedo tener un agua microbiológicamente hablando de calidad potable, pero tal vez físico-químicamente no lo es, o viceversa, porque son dos mundos diferentes dentro de un vaso de agua, por decirlo de una manera amigable. Entonces vean qué interesante. Es muy importante que los entes operadores de acueductos realicen al menos estas dos determinaciones que conllevan otro montón de subdeterminaciones, pero estas dos grandes escalas a nivel de salud son muy importantes para determinar la calidad de agua que consumimos a diario. El otro mecanismo de transmisión es por contacto con el agua, que yo me baño en una piscina contaminada, me baño en un río contaminado o sucio, o en una playa. De ahí que Bandera Azul Ecológica surgió con una filosofía en 1995, que fue la categoría, la primera que tuvimos, fue la de playas. ¿Por qué? Porque sabíamos que habían playas en Costa Rica contaminadas. Y la idea no era, nosotros décadas atrás, años atrás, de los 70 para acá, lo que hacíamos era identificar la contaminación de las aguas de mar. Pero gracias a la creación del programa Bandera Azul Ecológica de 1995 hacia adelante, lo que hacemos es motivar a la población, motivar a los comités locales de las zonas costeras para que protejan las playas, pero para evitar que se contaminen. Y entonces así, gracias a esa gestión, hemos logrado recuperar muchas playas que antes eran muy contaminadas, ahora son menos contaminadas y otras prácticamente no reciben contaminación. Y esas son las playas que certificamos y evaluamos. Pero también no dejamos de lado las contaminadas, porque también le damos un seguimiento a la condición higiénico-sanitaria del país, y entonces es muy importante determinar si a una playa le entran aguas residuales, descargas de aguas residuales o otro tipo de descargas, ¿verdad? Que también pueden contaminar el agua. Pero bueno, entonces nos podemos enfermar por contacto, bañarnos en una piscina o en una playa o un río sucio. Principalmente hay bacterias que se encuentran en el agua, tal vez no son tan fuertes para un ser humano, pero si yo tengo una abertura, digamos que tengo una herida o tengo un raspón o algo, por ahí me puede ingresar una bacteria. O bien que me consuman en el agua, ¿verdad? Recreándome, bañándome, nadando ahí, todo feliz, todo contento, y sin darme cuenta me ingresó por los oídos o por la nariz o por la boca una bacteria. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las aguas donde nos recreamos. El otro mecanismo de transmisión es enfermedades relacionadas con la higiene y el agua. Más bien esto es como lo contrario, ¿verdad? Que tenemos agua, pero no tenemos buenos hábitos higiénicos. Muy importante romper ciclos. El ciclo mano, ano, boca. Yo voy al servicio sanitario, hago mis necesidades, me limpio el trasero, boto el papel higiénico en el tarrito o en el potecito que hay ahí para depositarlo, y como veo mi mano limpia, creo que están limpias y no me lavo las manos. Un error porque hay microorganismos que pueden pasar por las porosidades del papel higiénico y llegar a mis manos, quedarse ahí por cierto tiempo, y yo puedo tocar a alguien, darle la mano a alguien, preparar alimentos y empezar a esparcir bacterias. Por eso es muy importante esto del lavado de manos. Y vean que esto no es asunto de ahora de COVID-19. Esta charla nosotros la iniciamos hace ya alrededor de unos 15, 20 años. Claro, la hemos ido remozando, la hemos ido mejorando, ¿verdad? El doctor Darnell Mora, quien es mi jefe, él es saludista público. Entonces, él siempre ha sido de esta temática. Él siempre ha sido de que lo importante que es lavarse las manos. Las manos son el principal mecanismo de contaminación que existe. Nosotros todo lo tocamos. Por eso ahora con estos protocolos de COVID nos indican no se toque la cara. ¿Por qué? Porque nuestras manos tocan el celular, nuestras manos tocan el lapicero, nuestras manos tocan los llavines de las puertas, nuestras manos tocan los productos que hay en el supermercado. Todo lo tocamos y sin darnos cuenta podemos estar acarreando bacterias o virus y llevarlos a nuestras casas, o en la peor de las condiciones, llevarlos a nuestros organismos, porque cogí un alimento sin lavarme las manos y lo llevé a mi boca, o porque llegué
a ver el bebé de un familiar y yo, ay, qué lindo bebé, y me puse a hacerle ahí cariños y sin darme cuenta le dejé ahí un poco de bacterias en su boquita. Entonces vean qué interesante. Estábamos en una charla hace poco, ¿verdad? Con unos compañeros de una empresa y nos decían, es que cómo me asombra de que mis hijos con la pandemia ya no se enferman tanto. Y Es un entonces hecho. es un hecho, o sea, tanto el contacto que ellos tenían, ¿verdad? Afuera de su hogar, como también en los nuevos protocolos de lavado de manos Eso es que promueve. Sí. muy buena acotación, porque de hecho antier se lo comentaba aquí a mi familia. Nosotros tenemos alrededor de 4 meses de que Ujú. no nos da gripe. Y uno dice, qué Sí, vacilón. Claro, es que ahora nos lavamos las manos, nos desinfectamos con alcohol en gel, nos desinfectamos con alcohol antiséptico, tratamos de no tocar superficies, correcto. usamos cubrebocas, También cómo entonces, habíamos sobrevivido tanto. La sí, raza claro, humana, cómo había sobrevivido tanto. no hay que ser tampoco alarmistas, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que desarrollar defensas, principalmente los niños, Sí. los chiquillos, ¿verdad? Hace muchos años era muy común y recuerdo en la escuela que decían, ay, fulanito come mocos. Y sí, pero el que comía mocos era el que menos se resfriaba, ¿verdad? Claro, Sí. tenía seguro unas defensas increíbles. O veíamos esos chiquitos viviendo cerca de arrabales, ¿verdad? Que se bañaban en el río o en las orillas de un río contaminado y se hacía todo panzoncillo, ¿verdad? Lleno de lombrices, de parásitos, pero generaba defensas, ¿verdad? Claro, después tenían que llevarlo a hacerle una lavativa y había que desparasitar a la criatura, pero generaba defensas. Lo que pasa es que con el pasar de los años, nosotros, los seres humanos, hemos perdido muchas cosas y una de ellas tan importante como lo decía era el lavarse las manos porque pensábamos que no las teníamos sucias. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajé 10 años en la sede central de la IA en San José, cuando quedaba en San José, no ahora que está en Pavas, cuando quedaba en San José. Y tenía mi jefe superior, ¿verdad? Era el director financiero. Recuerdo un día que me estaba lavando los dientes en uno de los baños y él ingresó y utilizó un servicio sanitario. Hizo lo que hizo, ¿verdad? Porque hasta que sonó aquello. Y cuando el señor salió, mi sorpresa fue verlo. Se había quitado el saco antes de entrar al servicio. Mi sorpresa fue verlo salir del servicio. No es que yo duro mucho lavándome los dientes, sino que ahí estaba empezando y él entró, hizo eso y salió. Y resulta ser que se puso el saco y se fue. Y yo dije, no se lavó las manos. Y a veces vemos personas, como dice mi jefe, encopetadas o muy educados o con muchos títulos, y quizás son las personas que tienen menos hábitos higiénicos. Entonces, por eso es importante lavarse las manos. No es porque yo sea superior o sea inferior, no, todos. Y principalmente generar la conciencia en los niños. Esta fotografía que vemos acá, de lo importante que es lavarse las manos. Hicimos una campaña para llevarle un poquito de educación ambiental a unos chiquitos en una feria de la salud en la zona de Los Santos, porque resulta que cuando venían las épocas de cogidas de café, ellos contratan muchos indígenas, hay mucha mano de obra indígena, pero el indígena viene a coger café y se trae a todo el tropel de familia, ¿verdad? Se trae a los chiquitos, la chiquita, y entonces se generan cabañas para ellos, se generan escuelitas, se les da algún tipo de alimentación, pero resulta que se disparaban los casos de diarrea. ¿Por qué? Porque también recibían atención médica. Empezamos con esta campaña llevando un tarro de esos, de un bidón de agua con una llavecita y explicándoles a ellos, claro, por medio de un muchacho que nos ayudó con el idioma Cabecar, a explicarles lo importante que era lavarse las manos, más después de ir al servicio sanitario, ¿verdad? O como dicen en la escuela, después de ir a hacer del 2, lavarse bien las manos con agüita y ojalá con agüita y jabón. Y resulta que el siguiente año, después de esa feria de educación ambiental que se dio en ese sector de la zona, disminuyeron los casos de enfermedades por diarreas en época de cogida de café. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Como es cuestión de crear conciencia, de generar hábitos y buenos hábitos relacionados a la higiene y la salud. Ok, bueno, esta otra lámina lo que muestra es una situación interesante. No sé si han escuchado hablar o lo han visto en anuncios, ¿verdad? Que se daba las famosas Pato Purific.
esas pastillitas azules, ¿verdad? Que en algunos casos las casas le ponen a los tanques del servicio sanitario para darle un colorcito diferente, ¿verdad? Un tono azul y que supuestamente traen ahí algunos fungicidas, bactericidas, etcétera, ¿verdad? Como una especie de desinfectante en pasta que se va agotando con el agua en el tanque. Bueno, resulta ser que hay algunos servicios sanitarios que no tienen un check, que cuando se va el agua, principalmente esto se da en lugares donde hay escasez de agua, cuando hay un servicio que no es continuo de agua y se va el agua, entra aire a la tubería. Entonces empieza a succionar el agua del tanque del servicio sanitario. Entonces se va y se mete en cualquier parte de la red del hogar y cuando regresa el agua, otra vez ingresa y se puede meter a cualquier parte del hogar. Esto que vemos aquí abajo es una especie de hielo, un hielo semiazul, ¿verdad? Nos llamó una señora de Escazú en una casa muy bonita que tenía el maíz, ¿no? ¿Cómo es? El ice maker, ¿verdad? Para hacer el hielo y toda emocionada porque qué bonito le quedó el traguito de whisky, ¿verdad? Con los hielos de color azul y que la fiesta fue genial. No sabía que la IA le ponía colorante al agua. Cuando nos dijo eso, nosotros dijimos, nosotros no coloramos el agua, eso jamás. Se mandó a hacer una investigación y resulta ser que el servicio sanitario de la casa de la señora tenía este tipo de sistema que no frena el agua en el tanque. Y entonces el tanque se fue en un día que se fue el agua y después regresó y entró al ice maker del refrigerador y por eso salió el hielo azul. Imagínense ustedes. Entonces, a veces hay que tener hasta cuidado con estas cosas. Ese tanque a veces nosotros ni siquiera lo levantamos a ver si está limpio, si está sucia el agua o a ver si tiene algo raro o si hay fugas. Entonces ven qué interesante como también nos podemos enfermar sin darnos cuenta con la misma agua que hay en nuestras casas. En este caso, esto se llama retrosifonaje, cuando le ingresa aire a las tuberías. Tenemos otra que es un poco controversial porque es la inhalación de aerosoles. Hay aguas contaminadas que se pueden encontrar en muchos ambientes. Por ejemplo, cuando vemos esos hoteles de playa, ¿verdad? Que están regando por aspersión y normalmente esas aguas vienen de una planta de tratamiento. Y está bien porque están reutilizando el agua, pero desconocemos que esa agua viene de una planta de tratamiento y que quizás no está al 100% depurada y entonces al estar ahí en el sol se generan partículas, ¿verdad? Y nosotros las podemos aspirar y nos podemos enfermar. O por ejemplo, como vemos en la fotografía, una ducha. En una ducha, depende del lugar donde esté. Pensemos en las zonas costeras, ¿verdad? No sé si les ha sucedido que abrimos la ducha y con el tiempo el agua, en lugar de salir el chorrito bien hacia abajo, sale un chorrito para allá, otro para allá, otro para allá. Eso es porque hay exceso de carbonato de calcio y magnesio en el agua. Entonces, al calentarse se forma un sarro y ese sarro cierra un poquito los hoyitos por donde sale el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa ducha se puede generar colonia de bacterias que cuando sale yo la puedo aspirar y me puedo enfermar. Por eso esas duchas, cuando vemos que pasa eso, ¿verdad? Que la agüita sale ahí medio torcida o le vemos una mancha de sarro, es bueno desmontarla, limpiarla o lavarla, ¿verdad? Puede ser con una solución de vinagre con limón para quitarle el sarro o bien con algún detergente, ¿verdad? O algún cloro, que no la vaya a dañar y volverla a poner con cierta frecuencia, porque eso no lo vemos y no nos damos cuenta. O bien, en algunas empresas o industrias es frecuente que haya, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos un departamento de esterilización de todo lo que es cristalería y hay momentos que son olores muy fuertes que uno no puede ingresar ahí si no es con mascarilla, ¿verdad? Pero si por desgracia yo llego a aspirar a alguna formación de aerosoles de ese sector donde se desinfectan equipos que usamos para tomar muestras de agua, que muchas en algunas ocasiones vienen de fuentes contaminadas, también yo me puedo enfermar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de las aspersiones o de los aerosoles, porque por medio de la nariz también puedo enfermarme. Hay otro ejemplo muy rápido, les voy a comentar, es el servicio sanitario, ¿verdad? Cuando tenemos el famoso servicio sanitario como este que vemos acá arriba, que se forma una centrífuga, ¿verdad? Bajamos la cadena y se forma una centrífuga para llevarse la materia sólida y los orines.
esos servicios sanitarios tienen una tapa. Vemos ahí esa tapa blanca. Esa tapa no es de lujo. Esa tapa hay que bajarla antes de bajar la cadena para que cuando se forma esa centrífuga, los aerosoles que salen de ahí se queden ahí y vuelvan a caer al servicio. Pero hay gente que acostumbra a bajar la cadena sin bajar la tapa. Y entonces, ¿qué hacemos? Un rocío de aspersión dentro del cuarto del baño de nuestras casas. Y en la mayoría de las casas sucede que tenemos el lavatorio y ahí tenemos los cepillitos de dientes. Algunos en un vasito, otros guindando, pero el cepillo de dientes normalmente nos lavamos los dientes, lo ponemos ahí, queda húmedo, queda mojado. Y estos aerosoles al salir al ambiente se van y se pegan a la humedad del cepillo de dientes. Hicimos una investigación en el laboratorio de 50 personas que trabajamos alrededor, 50 personas, 52 que trabajamos ahí, y casi en un 30% de los cepillos de dientes de los compañeros que tienen el cepillo dentro de los baños tenían materia fecal, tenían caca. Entonces vean que esto no es mentira, esto es cierto. Entonces, si tiene tapa el servicio sanitario, bajémosla antes de bajar la cadena para evitar estos aerosoles que pueden darse en nuestros propios hogares en el servicio sanitario. Ok, y el otro mecanismo de transmisión que se puede dar ya son enfermedades relacionadas con vectores acuáticos. Esto más que todo tiene que ver porque tenemos aguas estancadas en canoas, en llantas viejas que tenemos en el patio, ¿verdad? Porque creemos que alguien las va a ocupar y las guardamos ahí en el patio, en tarros, en la taza donde le damos a veces agua a los animales que no las revisamos con frecuencia y sin darnos cuenta se pueden generar larvas y entonces podemos estar teniendo nichos de criaderos de vectores que nos pueden transmitir enfermedades. Tenemos el ejemplo del dengue, zika, chikungunya, malaria, filarias, etcétera, ¿verdad? La mayoría de los mosquitos transmisores de enfermedades son muy peligrosos porque transmiten enfermedades y no nos damos cuenta porque no es como un tigre que ruge o no es como un león o como un perro que ladra, es un bichito que a veces inclusive hay un tipo de mosquito que pica, que no hace ruido, como el que normalmente escuchamos, que es un zumbido y nos molesta al dormir. Hay uno que no hace ruido y no molesta y no nos damos cuenta y nos puede transmitir enfermedades. Entonces vean qué importante es tratar de eliminar los criaderos de posibles criaderos de vectores para evitar que nos transmitan enfermedades. Ok, y ya pasando un poquito de la parte de esto de la transmisión de enfermedades por estos mecanismos que les mencioné anteriormente, voy a hablarles rápidamente de lo que son los virus, las bacterias, los protozoarios y después de algunas sustancias químicas tóxicas que nos pueden enfermar. Bueno, no hay que ir muy largo, ¿verdad? Aquí tenemos una fotografía de un rotavirus muy similar al coronavirus. De hecho, si vemos la imagen, esta imagen es de laboratorio a una alta definición. Uno no puede ver los virus jamás. Son partículas tan diminutas que podemos tener millones y no las podemos ver. En este caso, el rotavirus es uno de los microorganismos que afectan sobre todo a los niños, ¿verdad? Ocasiona enfermedades diarreicas. Los virus tienen cualidades increíbles. El virus puede estar vivo o puede estar muerto, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan. A mi organismo puede ingresar un rotavirus o un virus. O bueno, veamos el caso de la actualidad también, que hablan de las personas asintomáticas, ¿verdad? Que tenemos el coronavirus y no nos damos cuenta y lo podemos transmitir y a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque el virus entra en mi organismo, pero si yo estoy bien de defensas, no tengo ningún padecimiento que sea complejo, ¿verdad? O que sea de alto riesgo. O soy una persona joven, digamos, relativamente joven, que me alimento bien. El virus ingresó en mi organismo y dice, aquí no hago nada. Aquí no hago nada y no se replica. Eso es otro detalle interesante. Los virus se replican, no se reproducen, se replican. Por eso son tan peligrosos. Entonces ese virus que ingresó en mí no se replicó y yo soy asintomático y ahí lo ando y no me doy cuenta. Ok. Pero está el otro caso, la otra cara de la moneda, que el virus me ingresó a mí
y resulta que estoy bajo de defensas, que soy asmático, que soy fumador, que tengo diabetes, que tomo mucho medicamento porque soy una persona muy enfermiza. Y entonces el virus dice, aquí sí, aquí voy a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque él encuentra todo en un ambiente favorable para replicarse y empieza a reproducir, a replicarse. Es como sacarse fotocopias, fum, 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 y cuando nos demos cuenta, nos llevó el ángel, ¿verdad? Por eso los virus son tan peligrosos. Mucho, mucho ojo con esto, porque a veces no lo creemos. Yo he escuchado en las noticias y en publicaciones gente que dice que el rotavirus es mentira, el coronavirus, y quizás no les ha afectado a un familiar o quizás no les ha afectado a una persona muy cercana, pero cuando eso suceda, pues pucha, es cuando uno dice, de verdad hay que cuidarse y es en serio. Ok, después del virus, en orden de tamaño, por decirlo de una manera, vienen las bacterias, que de igual forma son pequeñas y de igual forma no las podemos ver, pero son mucho más grandes que un virus. Por ejemplo, en una bacteria pueden caber 1.000.000 de virus, sino del tamaño de una bacteria, pero bueno, imagínense la magnitud de disminución del tamaño que pueden tener estos enemigos de la salud. Aunque hay bacterias buenas y hay bacterias malas, ¿verdad? También eso hay que decirlo. Pero bueno, en este caso vemos una fotografía en la parte de arriba que parecen unos sapitos, ¿verdad? Como unos renacuajitos. Ese es el vibrio del cólera, causante de muchas muertes a nivel mundial también. Han existido pandemias por cólera. Malos hábitos higiénicos principalmente son la razón. Como lo dije antes, las manos, ¿verdad? De transmitir ese vibrio a nivel de la población. Aquí en Costa Rica tuvimos un paso de cólera en el año 92. Gracias a Dios se logró erradicar rápidamente, pero sí tuvimos vibrio de cólera en Costa Rica. Esta otra fotografía que vemos a la derecha y como en color azul con unas chispitas blancas es otra bacteria, es el bacilo de la tifoidea. En este caso tenemos que usar una técnica de visualización para identificar colonias de bacterias muy diferentes porque son transparentes. Entonces tenemos que ejercer una luz muy fuerte como una especie de negativo, como eran las fotografías de antes, recuerdan, con unos negativos. Tenemos que hacer como un negativo para poder identificar estas bacterias en el agua. Y bueno, eso se llama epifluorescencia. Y la foto pequeñita que tenemos ahí con 2 rueditas, esos son placas Petri. Nosotros, como lo dije antes, no podemos ver una bacteria, no podemos ver un virus, por más potente que sea el microscopio, por más de la NASA que venga, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos al agua alimento para que se desarrollen colonias de bacterias. O sea, le estamos dando de comer a las bacterias para que se repliquen, bueno, las bacterias sí se reproducen más rápido, más rápido, más rápido. Entonces lo que vemos aquí son colonias de bacterias y eso es lo que podemos identificar que tiene el agua. Protozoarios ya son un poquito más grandes, ¿verdad? Ya estamos hablando de, bueno, protozoario viene del latín, proto significa uno, usuario animal. Entonces estamos hablando ya de un microorganismo unicelular que podemos comernos una lechuga que no se lavó bien, un tomate que no se lavó bien, y ahí venir un huevecillo embrionado de un protozoario y resulta que me lo como. Y cuando me doy cuenta, me sucede algo fatal, ¿verdad? Esto que vemos aquí abajo, la fotografía que parece un huevo frito, es una ameba causante de muchas muertes, ¿verdad? Y lo que vemos arriba es patología, es un hígado completamente descompuesto por amebas. Entonces vean que también hay que tener cuidado con los alimentos. O sea, estamos hablando del agua, yo sé que sí, pero también lo importante que son los hábitos higiénicos. Lavar y desinfectar los alimentos antes de consumirlos es muy importante. Y ahora pasamos a las sustancias bueno, después de las protozoarios, ¿verdad? Lógico, ya vienen otros bichitos, ¿verdad? Pero ya un poquito más grandes que sí se pueden ver, ¿verdad? Pero que lo que le quería mostrar era lo que podemos encontrar en algunas ocasiones en el agua, porque de igual manera yo me puedo encontrar un quiste o un huevecillo de ameba en un vaso de agua, de un agua que venga de una fuente que no es desinfectada o de una fuente que no es limpia. Antes, ¿recuerdan antes las tradiciones de nuestros abuelos, verdad? Iba uno a coger café o iba uno a trabajar en el campo y qué lindo encontrarse con ese calor, encontrarse un río, un manantial y tomar agua, ¿verdad? Directamente de esa fuente de agua.
Eso ya no se puede hacer lastimosamente. Por lo menos en muchos ríos de Costa Rica ya esa práctica no se puede hacer, porque ahí podemos encontrar un huevecillo de un elemento, de una bacteria o de una ameba y tomármela sin darme cuenta. Por eso también estas cosas hay que decirlas, ¿verdad? Ya no es tan normal el poder tomar agua directamente de una fuente como un río o una quebrada. A no ser que sea en una montaña donde de verdad estemos 100% seguros de que no hay contaminación por ningún lado, pero las nacientes normalmente cuando se captan son protegidas por lo mismo, para evitar que se contaminen. Entonces, es mejor en estos casos prevenir. Con relación a enfermedades transmitidas por sustancias químicas tóxicas, podemos ver que tenemos diferentes fuentes, metales pesados, productos químicos y orgánicos, radionúclidos, dureza, aguas duras, aguas blandas y otras. Enfermedades que ocasionan, bueno, metales pesados, toxicosis. Hace un tiempo en algunos sectores de Guanacaste tuvimos el paso de arsénico, ¿verdad? No sé si recuerdan, y fue como una noticia un poco complicada porque los acueductos decían cómo salió arsénico en la fuente de agua, pero es que esas fuentes de agua, como les decía yo antes, tienen años de años y no nos dimos cuenta hasta que alguien presentó síntomas. Son enfermedades graves porque son metales pesados que se pueden encontrar en el agua, pero yo voy y me tomo un vaso de agua lleno de arsénico y quizás por medio del agua, que verdad que también mi organismo me ayuda a evacuar los residuos y los desechos, yo expulso ese arsénico, lo orino, lo defeco. Pero si estoy constantemente tomando agua todos los días por varios años de mi vida de una misma fuente, ¿en qué momento mi organismo se va a depurar? Nunca se va a depurar. Entonces es cuando empiezan las personas a presentar síntomas por enfermedades transmitidas, en este caso por arsénico. Podemos hablar de cadmio, magnesio, de cobre, de mercurio, de aluminio, muchas enfermedades que se pueden generar por altos metales pesados en el agua, en altas concentraciones, ¿verdad? Esto lo tengo que decir porque de hecho el ser humano requiere un pequeño porcentaje de arsénico también para su organismo, pero no en altas concentraciones. Enfermedades transmitidas por químicos y orgánicos, bueno, son toxicosis también, pero puede generar cáncer u otros tipos de defectos congénitos. Gracias a Dios en Costa Rica no se da mucho, pero sí hemos encontrado algunas fuentes de agua superficiales, ¿verdad? Ríos o quebradas, que las captan y hacen una función de desinfectarlas, las cloran con tal de que vayan más limpias al acueducto. Pero desgraciadamente no se hizo un análisis biológico de la cantidad de materia orgánica que tenía esa fuente de agua. Entonces, ¿qué sucede? Materia orgánica pesada más cloro, una reacción química que forma trialometanos. Los trialometanos pueden ocasionar cáncer. Por eso es importante también que las personas encargadas de los acueductos reciban capacitación, que sean personas que de verdad sepan manejar un acueducto, porque desgraciadamente hemos topado con muchas personas en el campo o en zonas rurales donde el fontanero es un señor que con mucho gusto va y le agrega cloro al agua, pero ni siquiera sabe en qué proporción o ni siquiera sabe de cuál es la fuente de agua, simplemente hace eso porque le pagan por hacerlo. Entonces, vean qué importante. Hay un programa que se llama Sello de Calidad Sanitaria, que certifica a los entes operadores de acueductos para que distribuyan agua de calidad potable, en armonía con la naturaleza y en forma sostenible. Ese programa es gratuito. Entonces nosotros motivamos también a que la gente se inscriba a esos programas porque sabemos que pueden hacerlo y pueden mejorar mucho las condiciones de sus acueductos. Pero bueno, ya me salí un poquito del tema, ese era un anuncio, pero sí de indicarlo, ¿verdad? Que hay cosas en el agua que también hay que tener mucho cuidado porque nos puede ocasionar enfermedades, como en este caso, clorar agua de una fuente superficial cargada de materia orgánica. Ok, dureza, hablamos de aguas duras y aguas blandas. Hay un detalle interesante, 500 años antes de Cristo, Hipócrates decía que cuando uno llegaba a un lugar al cual era extraño, había que analizar las fuentes de agua. Imagínense, un pensador, un filósofo que sin existir laboratorios, él determinó que existían aguas duras y aguas blandas. ¿Y por qué él dio esa determinación?
porque él tomó 2 litros de agua, 1 litro en una fuente, ¿verdad? En un tinaco y otro litro en otro, y los puso en una báscula. Y eran 2 litros, era la misma cantidad, pero uno se fue para arriba y el otro para abajo. Entonces el filósofo dijo, el agua pesa, esta es dura y esta es suave, esta es dura y esta es blanda. ¿Y a qué creen que se debía esa relación que sacó Hipócrates 500 años antes de Cristo? Que una agua la tomó de una fuente cercana a la zona costera, de un lugar rocoso, casi sin árboles y digámosle así como muy árido. Aguas cargadas de magnesio y calcio. Y la otra la tomó de una fuente de una montaña fresca, con mucha vegetación, con muchos materia orgánica, una agua blanda, escasa en calcio y magnesio. Entonces, vean que esa relación se da para decir que un agua es dura y un agua es blanda. Por eso les mencionaba antes lo de la litiasis renal. Ahí vemos la enfermedad. Por el consumo de carbonato de calcio en el agua por periodos prolongados, ¿verdad? Ya les dije que es una enfermedad grave por varios tiempos, puede producir los famosos cálculos renales. Pero si vamos al otro lado, a lo que son aguas blandas, aguas con escasez de carbonato de calcio y magnesio, podría generarme problemas con enfermedades cardiovasculares, que también ya se los había mencionado un poquito antes. Ok, otras enfermedades, fluorosis dental, es un problema que se nos jaspea el diente, se mancha y se torna quebradizo. Eso es por exceso de flúor en el agua. De hecho, aquí en Costa Rica, en las zonas altas, principalmente aquí en Cartago, tenemos Llano Grande, por ejemplo, supermercados, abastecedores que venden pasta dental con flúor y pasta dental sin flúor. ¿Por qué? Porque sabemos que el acueducto distribuye en agua con muy alta concentración de flúor. Entonces, si yo tengo altas concentraciones de flúor en el agua que consumo a diario y fuera de eso me lavo los dientes con pasta dental con flúor, se me manchan los dientes y se me quiebran. Tenemos otro caso que es la metahemoglobinemia, una enfermedad que se da por exceso o altas concentraciones de nitratos y nitritos en el agua. En algunos acueductos en Costa Rica hemos encontrado estas concentraciones y hemos hecho nuestras determinaciones para evitar que se dé, pero sí era una enfermedad hace algunos años conocida como la enfermedad le decían del bebé azul, porque normalmente afectaba a niños menores de 5 años. Y el problema es que los chiquitillos, muy chiquitillos, ¿verdad? No resisten tantas concentraciones de nitratos y la piel se les ponía como oscura. Entonces, así se le denominó a esa enfermedad, el envenenamiento de la sangre de los niños. Pero claro, si vemos el agua no debe tener altas concentraciones o como vemos ahí, mayores a los 50 miligramos por litro, ¿verdad? De nitratos ni de nitritos. Pero resulta que sí nos gusta comer embutidos, ¿verdad? Mortadela, salchichas, salchichón, choricitos, ¿verdad? Qué ricos. Pero ellos tienen altas concentraciones de nitratos. Por eso es que los embutidos resisten tanto tiempo. Por eso es que los embutidos, vemos que dice la fecha de vencimiento, que vencen en X fecha de octubre o de noviembre, y uno dice, güey, pucha, esto sí, voy a llevarme porque este aguanta bastante. Claro, es que viene bien cargado de nitratos para que no se descomponga. Entonces, ese es un caso que a veces también desconocemos en los alimentos, pero claro, no es que vamos a consumir estos productos a diario, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, por ahí estamos un poco librados los que nos gustan los embutidos. Y el bocio. El bocio endémico es una inflamación de la glándula tiroides, ¿verdad? No sé si hay personas muy jóvenes acá en esta sala no se van a acordar de esto, pero quizá las personas mayores sí nos recordemos de esa inflamación, ¿verdad? El famoso huecho, se le decía un huecho cuando se le inflamaba la glándula tiroides en exceso a las personas. Eso era por una deficiencia de yodo en el agua y favorecía la presencia del bocio. Acá siempre me gusta hacer un análisis relacionado a una persona muy importante que tuvo este país. Allá, aquella foto chiquitita que se ve en la esquina es el doctor Cloromido Picado Twite. Para mí, uno de los mejores científicos que ha tenido este país.
mejor conocido como clorito, ¿verdad? Clorito picado. Clorito hizo los primeros análisis de laboratorio en Costa Rica por allá de los años 1940, creo que eran 40, 45, no recuerdo muy bien ahorita. Pero Clorito hizo las primeras determinaciones de la calidad de agua del acueducto principal, que era el acueducto central en San José. Y entonces en algunas investigaciones él estudió mucho esto de la glándula tiroides y él decía que había que agregarle yodo al agua para evitar que la gente tuviera esta enfermedad en esa zona. Pero claro, no sé si alguno de ustedes ha probado el yodo, ¿verdad? El yodo es enchiloso, pica, ¿verdad? No tiene un sabor agradable. Entonces imagínense en el agua con yodo, sabía fatal. Pero bueno, se logró erradicar un poquito la enfermedad. Con el pasar de algunos años, otros científicos tomaron los escritos de Clorito y determinaron un alimento, bueno, un producto que se consume a diario en todo el mundo. Y era muy fácil de aplicarle el yodo, es la sal. Por eso es que de muchos años para atrás encontramos la sal yodada. La sal tiene yodo y favorece mucho a la salud. Uno debería consumir al día una cucharadita sopera, una cucharadita de esas pequeñitas de sal. Pero verdad, es relativo, no es como el agua, tomarse los 2 litros. Yo no me voy a tomar una cucharada de sal pura, pero sí la sal que va en el arroz, la que va en los frijoles, la que va en el pancito, la que va en los espaguetis. Todas esas pequeñas proporciones con las cuales condimentamos los alimentos llevan la cantidad de sal que lleva yodo, que favorece a evitar que nos enfermemos de bocio. Ok, bueno, hay otro, es que de verdad soy como muy fiel de la literatura de Clorito picado. Clorito hizo muchas investigaciones a nivel nacional e internacionalmente. Él estudió en el Colegio de Costa Rica, en el colegio logró una beca, se fue a estudiar a una universidad, estuvo en Europa, en el Instituto Pasteur, regresó a Costa Rica, después se fue y se especializó con la cuestión de sueros antiofídicos allá en Brasil, vino a Costa Rica, fue el que empezó a trabajar con sueros antiofídicos acá en Costa Rica porque sus papás tenían fincas y muchos de sus capataces o empleados jornaleros fallecían por picaduras de serpientes. Entonces, él era una persona con una visión muy increíble por la humanidad. Entonces, logró hacer mucho avance con relación a esto de los sueros antiofídicos, ¿verdad? Para picaduras de serpientes. Él hizo las primeras investigaciones con respecto a la penicilina, que lastimosamente, dice mi jefe, como era negrillo y chiquitillo, ¿verdad? Quizás en esos años no le dieron mucha pelota, como decimos nosotros. Pero años después vino un inglés que también tomó los escritos de Clorito picado y presentó la famosa penicilina y resulta que se ganó el premio Nobel, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que suceden. Este mensaje lo saqué de una literatura que encontré. Decían que Clorito sufrió mucho en su muerte. Él vivía solo cuando falleció, que encontraron un papelito con una escritura a la orilla de donde lo encontraron muerto y que decía esto: lo que necesitamos es la armonía con la vida, que nos llegue la muerte natural como llega el sueño tras un día de fatiga. Imagínense qué interesante, ¿verdad? No puedo pensar qué podía estar sintiendo este señor en ese momento, pero me imagino que su dolor lo llegó a escribir, que qué lindo sería de verdad fallecer, como cuando llegamos cansados de trabajar y nos acostamos a dormir y que ahí quedemos, ¿verdad? Sin sufrimiento y sin dolor. Pero bueno, esto es un poquito de parte de la filosofía de este científico nacional. Fluorosis, lo que les mencionaba antes, los dientes manchados, jaspeados, son los que vemos al lado izquierdo de la pantalla por exceso de flúor. Y lo contrario es la escasez de flúor. Donde no hay flúor, se nos hacen caries y se nos caen los dientes, se pudren. Entonces vean que, como lo dije también anteriormente, todo en exceso es malo, al igual que en escasez. Hay que buscar un nivel, hay que buscar un equilibrio en las cosas. Enfermedades transmitidas por contacto con el agua, tenemos un ejemplo que es una bacteria denominada Pseudomonas aeruginosa. Hay diferentes
familias de las pseudomonas, ¿verdad? Pero esta es la puede ocasionar muchas enfermedades, qué sé yo, en una herida, en una ruptura, que me ingresan el oído, una otitis, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con las aguas donde nos bañamos o donde llevamos a recrear a nuestros hijos para que no se enfermen. Relacionadas a la higiene y la salud, bueno, esta fotografía muestra un caso un poco drástico. Dice el doctor Daniel Mora que esto es de muchos años atrás, en un lugar cercano a Golfito, en Costa Rica, le llamaban Vietnam y Saigón, donde vemos las letrinas directamente descargando en el río, en la fuente de agua, ¿verdad? Donde vemos los niños bañándose ahí, donde vemos a las señoras que llevaban a lavar su ropa y a llevar agua para llevar a sus casas. O sea, en este círculo de contaminación, de malos hábitos higiénicos, jamás iba a haber buena salud, ¿verdad? Entonces, quizás muchos chiquillos de esos padecían de parásitos, de lombrices, de bichos, ¿verdad? Y no salían de ese ciclo, entonces, desgraciadamente no llegaban a desarrollarse muy bien. Enfermedades relacionadas con la higiene, bueno, los famosos ácaros o la sarna, como se le conocía anteriormente también por malos hábitos higiénicos. La sarna no solo le da a los animalitos, hay sarna, yo he visto casos de sarna con personas a nivel hospitalario, los famosos piojos, ¿verdad? Malos hábitos higiénicos, generación de piojitos en las cabezas, principalmente los chiquillos, plaga, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que se contagiaban los chiquillos. Y los tricocéfalos, o mejor conocidos como lombrices, ¿verdad? Y hablando de lombrices, hay una lombriz que es muy emblemática, por decirlo de una cosa, el Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides es una lombriz que puede llegar a depositar hasta 200,000 huevecillos. Es sumamente peligrosa, ¿verdad? La lombriz intestinal puede ocasionar grandes problemas a nivel de una persona. Esta imagen que vemos abajo muestra el macho y la hembra. El macho es el que tiene la colita como curva, eso se llama el escores, y la hembra, que es la más grande, no lo tiene. Normalmente, bueno, todas las lombrices son ciegas, ¿verdad? Todas las lombrices son ciegas. Y esta lombriz, eso quizás es lo que la hace un poco peligrosa, porque ella cumple un ciclo en el organismo de un ser humano. Si yo ingiero un huevecillo embrionado de un Ascaris lumbricoides, ese huevecillo puede salir del cascarón. Perdón. Me regala un poquito de agua, porfa. Disculpen. Ese huevecillo puede salir del cascarón en el intestino delgado y empezar a desarrollarse. Sin darnos cuenta, tenemos una lombriz. Pensando que solo fue una, ¿verdad? En un segundo estadio, la larva emigra por el forro intestinal al hígado. Esa lombriz se alimenta. Me regala un poquito de agua, por favor. Agua. Disculpen, gracias. Esa larva emigra por el forro intestinal al hígado. Ya me afectó la garganta, pero es que se me secó. Ahí se alimenta la lombriz, se desarrolla un poquito, se hace más grande el gusanito y después vuelve a migrar, pasa por el sistema linfático a los pulmones, se desarrolla un poquito, ya es una larva más grande y después emigra por la epiglotis. Gracias. Emigra por la epiglotis, atravesando luego la tráquea y baja. No sé si alguna vez les ha pasado, pero pudimos haber tenido una lombriz intestinal y no nos dimos cuenta. Cuando espera, qué raro. Sé como que tragué algo, pero no estamos enfermos, no estamos comiéndonos un confite y decimos, qué extraño, sentí como que algo me pasó por aquí. Pudo haber sido una lombriz y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta porque resulta que vamos al servicio sanitario y defecamos y expulsamos la lombriz.
Y normalmente la gente no revisa ni se queda viendo, ¿verdad? Lo que hizo, ¿verdad? Sino que baja la tapita como debe ser y baja la cadena y se fue aquello. Pero quizás tuvimos una lombriz y no nos dimos cuenta porque ella cumplió todo ese ciclo y después cuando bajó al esófago, el intestino delgado se desarrolló en un gusano maduro y la defecamos y no nos dimos cuenta. El problema es cuando ingerimos huevecillos embrionados y se desarrollan en el intestino. Imaginémonos esa cantidad de huevecillos que les conté, ¿verdad? Son tan diminutos que son montones. Entonces es cuando se dan casos drásticos. No sé si alguno ha tenido la experiencia de conocer o saber de alguien que ha tenido un ataque de lombrices. Los ataques de lombrices son cosa seria y las personas pueden fallecer. ¿Por qué mostramos fotografías de niños? Porque normalmente se da más, o antes se daba más en chiquitos o en niños pequeños porque tenían malos hábitos higiénicos o se encontraba una fruta en el porrero o en el campo, la agarraban y se la... o porque no se lavaban las manos antes de comer. Estas fotografías son un poco duras. Lo que vemos aquí es bueno, la del chiquito que está sentadito con una galleta en la mano. Esa fotografía la extrajimos de una tesis de la Universidad de Costa Rica. Ese frasco que se ve a la par, ese frasco de lombrices se les trajo a este niño, ¿verdad? Por medio de los edemas o lavativas. Lo que se ve arriba como un rollito de lombrices ahí en una forma circular, eso es una parte, un trozo de un intestino, ya esto es patología también, ¿verdad? Esa persona no llegó a tiempo a atención médica, en media cirugía falleció, tenía completamente una gran cantidad de lombrices ya abarrotadas, ¿verdad? No había paso ni para adelante ni para atrás, la persona colapsó, falleció. Y en el caso de la fotografía de abajo del niño morenito, un ataque de lombrices. La lombriz en el ciclo normal, como lo vimos anteriormente cuando me afectó la garganta, pasa por la tráquea, pasa por el hígado, pasa por los pulmones, está en los intestinos y la evacuamos. Ya la defecamos por el ano. Pero cuando ella está en un estado maduro, ya es una lombriz madura y desgraciadamente la mayoría son hembras. No sé por qué la ciencia de esto, pero la mayoría siempre son hembras. Buscan desesperadamente al macho para copular y entonces si lo encuentran y copulan son cualquier cantidad de huevecillos. Por eso es que vemos estas cantidades de lombrices que se pueden extraer en los intestinos de una persona. Pero también se da el caso de que tal vez no sean tantas, pero se salen del ciclo desesperadamente buscando al macho. Entonces, esos son los ataques de lombrices. Las lombrices que me salen por la nariz, por la boca, por los ojos, por las orejas, los oídos, por el pene, por la vagina, por cualquier parte. ¿Por qué? Porque se desesperan. Unas llegan a los ojos, otras llegan al cerebro. El problema es que cuando llegan lombrices a estas partes de nuestro organismo, llegan los anticuerpos, ¿verdad? Agarran a la lombriz, la encapsulan y queda una masa ahí. Hay personas que han llegado a cirugía por que me salió una pelotita aquí o porque tienen un tumor pequeño en la cabeza y es benigno. Y no, era un tumor benigno, lo operaron y se los quitaron y todo sigue normal. Quizás pudo haber sido una lombriz en alguna etapa de su vida que se encapsuló ahí, se generó esa masa y claro, con el tiempo llega a molestar o a incomodar, entonces se saca una bolita de sebo. Pero en el peor de los casos es cuando buscan y salen por la boca o la nariz, porque si la persona no es atendida inmediatamente, se sofoca y muere por asfixia. Entonces es algo serio el asunto. Gracias a Dios esto se ha erradicado mucho en Costa Rica también, pero todavía, por lo menos 1 o 2 casos se dan cada 1 o 2 meses en el hospital de niños, de chiquitos que llegan, principalmente de zonas un poco alejadas al urbanismo, ¿verdad? Zonas rurales, donde hay quizás malos hábitos higiénicos o donde no hay buenas fuentes de agua para consumo humano y llegan con problemas de lombrices. Bueno, aquí me demoré un montón. ¿Cómo estamos con el tiempo, Stephanie? Qué pena. Tranquilo, estamos bien. Aquí más bien se nos están conectando más personas y sí nos han dejado varios comentarios. Por ejemplo,
Acá nos dice, nos están conectando más. Un momento. Bueno, tenemos a Cintia, qué bueno conocer la importancia del agua, no siempre estamos enterados. Manuel nos dice, gracias por la charla, muy buen tema. Maritrini nos habla, debemos de tener mucho cuidado con los niños, seguro le impactaron esas últimas imágenes. Sujay nos habla, excelente charla, me parece un tema que deberíamos de estar tratando con frecuencia. Jordan, excelente charla, y así tenemos otros, ¿verdad? Que sí todavía están, digamos, digamos, programando lo que es el Facebook Live. Entonces, no sé como cuánto nos quedaría. Bueno, ya vamos a terminando. Continuar para, ya casi, sí, me falta un poquito esto y para entrarle un poquito, porque le agregué una parte mística del agua que me gustaría que lo vieran también. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a continuar, tal vez acelerar un poquito el paso con relación a las enfermedades, la malaria, la filaria, dengue y otros que son transmitidas por vectores acuáticos o los famosos mosquitos. Tenemos esta enfermedad, el plasmodium. El plasmodium lo que ocasiona es una explosión de los eritrocitos en la sangre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Que por medio de una infectación de un parásito por la malaria, la persona puede llegar inclusive a fallecer. Está el otro caso que sería la filarias, que es un mosquito que no es tan rural, es un mosquito selvático, pero sí lo encontramos en algunas zonas del país. Por ejemplo, la fotografía de la muchacha morenita que vemos al lado, con la pierna inflamada, esa fotografía la tomamos también de la Universidad de Costa Rica, es de Limón, de Cieneguita de Limón. Hace también algún tiempo se encontraron, hicimos estudios con muchachos del Ministerio de Salud de Limón, principalmente de control de vectores, y fuimos a Las Barras y fuimos a Cieneguita, fuimos a muchos sectores y vean, es increíble cómo encontramos larvas de mosquitos transmisores de enfermedades. Y la sorpresa mía fue llegar a ver larvas de filarias. Es un culex, se llama Culex quisquefasciatus, el mosquito que transmite las filarias. Y yo decía, no me imagino que aquí, en esta zona haya, ¿verdad? Y habiendo población cercana. Entonces, bueno, esta otra fotografía que vemos a un costado, que no se ven los rostros, no es nacional, es así, es del lado de África. Pero de igual manera mostrarlo, ¿verdad? Hay una inflamación de las extremidades inferiores en el caso de la mujer, ocasionada por un problema de un parásito infectado por la picadura de un mosquito. En el caso del hombre es un poco más drástico el asunto porque, bueno, este es el mosquito, esta es la fotografía, hasta bonito se ve el zancudo, ¿verdad? Parece un tigrillo. Culex quisquefasciatus, que él inyecta, ¿verdad? También esto es contraluz, ¿verdad? Porque es como una babita transparente, pero con epifluorescencia la logramos detectar en el laboratorio. Lo que ella inyecta y el que causa un problema a nivel linfático, ¿verdad? Hay una retención increíble de líquidos, ¿verdad? Y se dan esas inflamaciones exorbitantes. Y en el caso del hombre es un poco drástico también. Bueno, todos los casos son drásticos, pero en este caso afecta el aparato reproductor. Entonces vemos esta imagen fuerte, pero créanme que hay más fuertes. Hace poco se dio el caso de un señor que fue a un safari a África, un estadounidense, llegó a su país y resulta que empezó a crecerle aquello, ¿verdad? Y él nunca fue a médico, nunca se puso en atención médica porque no sé, seguro le daba pena o no sé. Cuando ya llegó, ya era un poco avanzado el asunto y empezó con tratamientos, pero le empezó a crecer y a crecer hasta que llegó el punto en que no podía ni siquiera caminar, no podía manejar, conducir su vehículo, porque imagínense en esa cosa ahí, ¿verdad? No podía sentarse en el servicio sanitario para hacer sus necesidades porque era una incomodidad. Tuvo que operarse. Y una operación muy, muy compleja, muy complicada, que de hecho estuvo en juego su vida. Y como dice un compañero del laboratorio, ya ese quedó listo para la foto, ¿verdad? Porque la única solución fue cortar todo eso. Entonces vean que esto también, gracias a Dios ya aquí en Costa Rica se ha erradicado mucho, pero hemos encontrado todavía larvas
de filarias en algunas zonas pobladas de Costa Rica. La legionela, otra bacteria, recuerdan que les hablaba de las duchas, de que se podía uno contaminar por la inhalación de aerosoles. La bacteria que podemos encontrar en aguas naturales, que se encuentran, por ejemplo, que no lo hablé antes, de estas fuentes que le gusta a la gente irse a recrear, las aguas termales, podemos encontrar esta bacteria. O hay otras, ¿verdad? También como la Naegleri, que afectó hace un año, creo que falleció un niño, un extranjero en unas aguas termales, porque se bañó en unas aguas termales y contrajo esta bacteria. Hay bacterias muy resistentes a las aguas con altas temperaturas. Por ejemplo, la legionela puede soportar entre 20 y 45 grados de temperatura y reproducirse. Entonces, vean qué peligroso que puede ser una bacteria que podemos encontrar, que se encuentra en estado de aguas naturales, pero que actualmente también se ha encontrado en estado de aguas artificiales, como es una ducha, o bueno, como puede ser un jacuzzi también, cuando hay aguas temperadas de manera artificial. La principal afectación, vemos ahí en una fotografía, unos alvéolos pulmonares, ¿verdad? Unos alvéolos sanos en la parte de arriba, normales, ¿verdad? Y en la parte de abajo vemos ya los alvéolos contaminados. La enfermedad que transmite la legionela neumófila se denomina neumonía y principalmente afecta a personas mayores de edad o que tienen algún padecimiento, ya sea de pulmón, de corazón, de diabetes, son fumadores o tienen algún problema inmunitario, etcétera, bajos de defensas. Ya les hablé antes, ¿verdad? De lo increíble que son los virus y las bacterias, ¿verdad? Que en un organismo que está bien de defensas quizás no hace daño, no se mantiene inactiva, pero en otro que tiene ciertos problemas de defensas, ahí sí se replica y empieza a hacer daños, pues esto no se escapa a esa realidad. Y ya para ir entonces, antes de entrarle a la parte mística del agua, este grafiquito, por eso les mencionaba que llevamos años, pero bueno, no es que empezamos en 1950, pero sí, gracias a la creación de la IA allá por los años 60, 1962, si no me falla la memoria, nos dimos cuenta que años atrás lo que es la mortalidad infantil era muy elevada en Costa Rica. Casos elevadísimos, por ejemplo, niños menores de 5 años fallecían muy fácil, muy rápidamente. Pero no había buenos hábitos higiénicos, ¿verdad? No había una evacuación adecuada de las excretas en el hogar. Y por otro lado, no había agua de calidad potable, no había agua apta para consumo humano en el hogar. Entonces, eso favorecía mucho a la mortalidad infantil. Gracias a esa incidencia que se dio a partir de los años 60 para acá, donde se implementó el agua para consumo humano, la desinfección y el manejo adecuado del agua, donde se implementa el manejo o la disposición de los residuos líquidos domésticos, cuando pasamos de usar letrinas a usar servicios sanitarios, aunque no tengamos alcantarillado sanitario, pero por lo menos un tanque séptico y drenaje para darle un manejo, un tratamiento convencional a esas aguas contaminadas, eso dio en favor de que se disminuyera la mortalidad infantil. Claro, yo le agregaría también por al final de la década de los 50, sí, de los 50, la educación, ¿verdad? Se implementa la educación en Costa Rica, entonces hay más conocimiento, ya más niños van a la escuela, ya más niños se preparan, estudian, entonces ya había un poquito más de conocimiento. Entonces esto también favoreció mucho a que se fuera dando esa disminución en la mortalidad infantil. Este gráfico lo empezamos a hacer cada 10 años. De hecho, tenemos que actualizarlo al 2020, ¿verdad? En el que estamos actualmente, porque tenemos que investigar la tendencia, cómo va la mortalidad infantil, pero sí, gracias a Dios, está muy baja en comparación a cómo estaba al final de la década de los años 50. Bueno, antes con la
la mención de un legado de Hipócrates. Hay un libro de Hipócrates muy interesante que se llama Aguas y fuentes de agua, algo así, o aguas y sus fuentes, de verdad, el estudio que él hizo respecto a aguas duras y aguas blandas. Y como les dije antes, sin que existiera un laboratorio, era de verdad este pensador, este señor filósofo, era muy inteligente, porque también esto es solo una parte, también hizo otro montón de investigaciones que en ese entonces les llamaban pensantes o filósofos, ¿verdad? Que nos dejó para la humanidad. Y aquí es donde quería entrar ya a la parte mística para cerrar. Masaru Emoto fue un científico, y digo fue porque también falleció no hace mucho, ¿verdad? Este señor sí falleció, creo que hace unos 6 años. Masaru Emoto era un científico que tenía por hobby la fotografía. Entonces resulta que Masaru hizo una investigación o experimentó más bien con moléculas de agua. Él puso una molécula de agua hacia algunos efectos para ver si la molécula se alteraba la estructura de agua. Y créanme que esto que les voy a mostrar pareciera ficción, pero es cierto. Él colocó agua en medio de 2 autoparlantes, puso el sonido de una oración, después de algún tiempo congeló le hizo unos cortes, lo fotografió en una cámara especial que tenía y la gran sorpresa fue ver que se formó esa joya. Parece esos copitos de nieve cuando llega la época de Navidad que se ven tan bonitos, formaciones que se dan por cristales del agua en la naturaleza o como lo vimos acá en esta hoja. Esas formaciones tan hermosas que la naturaleza nos presenta gracias a la creación. Pero bueno, sigamos con la investigación de Masaru. Masaru puso la misma molécula de agua antes del sonido de la oración y esto era lo que se formaba, o sea, no tenía forma. La molécula de agua es puesta ante la energía del sonido de un área de cuerda de esta música clásica, ¿verdad? De Bach. Y vean qué bonito lo que se formó. Pero expuso la molécula del agua ante un rock heavy metal, ¿verdad? Un rock ahí pesado y vean lo que se forma. Expuso una molécula del agua, o más bien la puso ante el sonido de un gracias, ¿verdad? Y vean qué bonito lo que se formó. La molécula del agua expuesta ante el sonido de una amenaza de muerte. Sin palabras, ¿verdad? La molécula del agua expuesta, o más bien extraída y congelada, fotografiada y congelada de la naciente de un río limpio. Vean qué belleza. Y una molécula de agua tomada de un río contaminado. Otra vez sin palabras. Entonces, vale la pena ser agradecidos. Nosotros en el AIA tenemos un slogan que me imagino que muchos lo han escuchado o lo conocen, que dice que el agua es vida. Y en realidad es cierto, el agua es vida. Cuidémosla. Pero también sepamos que lo que ingresa a nuestro organismo puede ser vida o no puede ser tan bueno, ¿verdad? Por eso el tomar un agua contaminada, imagínense viendo estas fotografías, tomarme aquella agua cristalina y bien bonita, tomarme un agua ahí borrosa y fea, no sería como muy lógico, ¿verdad? A mí me ponen un vaso de agua oscuro y yo no me lo tomo porque visualmente yo pienso está contaminada o está sucia, ¿verdad? Pero si la veo así cristalina y transparente, digo, ay, qué rico, sí me la voy a tomar. Pero a veces no sabemos de dónde viene el agua. Por eso les decía lo importante de los análisis de laboratorio para determinar si estas aguas tienen algún tipo de contaminante, sea microbiológico o sea físico-químico, que pueda alterar mi salud. Entonces, para cerrar, creo que aquí viene un videíto, son unos segunditos, voy a presentarlo rápidamente, es un poco con relación a lo que hablábamos antes del agua, de cuánta agua hay que consumir. Espero que se escuche. Y ayer llamaron de la empresa y pusieron un correo de que había una muchacha que había estado toda la semana en la municipalidad.
No, no me lo reprodujo. No. Lástima que no sé, hoy me falló la tecnología, pero bueno, era un videito que mostraba ahí del famoso 8 vasos de agua que hay que tomarse al levantarse, antes de bañarse, antes de comidas, antes de acceder a un lugar caliente, pues cómo debemos incrementar el consumo del agua. Bueno, ya con esto cierro, de verdad, gracias y ahí me disculpan si me extendí un poco con el tema. Está bien, don Arcelio. Más bien, muchísimas gracias y a tomar las medidas, ¿verdad? Porque sí estuvo muy interesante todo y la verdad que muchos desconocemos los riesgos que estamos expuestos y que debemos de procurar que esas fuentes de agua estén limpias. Ustedes tienen que estarse lavando las... Entonces, No más sé bien, muchas gracias. si ya, Sí, casi no te escucho bien. si ya se cierra. Sí, ya vamos a concluir y cualquier cosa vamos a obtener la transmisión para poderla ver en YouTube, en el canal de YouTube de nosotros, o bien podemos compartirlo en los grupos de Bandera Azul que están asociados a nosotros. De parte de todos, muchas gracias por la presentación y buenas noches. Perfecto. Bueno, con todo gusto. Y en dado caso, en esta lámina quedan los teléfonos, correo, fax. Ahí estamos a la orden, de verdad. Bueno, buenas noches, gracias.